Hermanos, buen día. Amén. Ahora sí le escuché ese buen día. Hay momentos como que se nos va la voz, o mejor dicho, baja un poquito la intensidad. Y más luego de entonar la adoración que acabamos de adorar al Señor, porque vemos que el último himno va en relación con la predicación de esta mañana. Vamos de antemano a ponernos en las manos del Señor. Oremos para que Él dirija su palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracia, te damos gloria, porque tú eres un Dios 3 veces santo y tu misericordia, Señor, cada día está presente ante nosotros. Te suplicamos, Señor, por los corazones que van a recibir tu palabra. Pero de antemano, Señor, te pedimos por este humilde servidor, para que en tu gracia, en tu misericordia, tú dirijas sus palabras. Padre, ¿quién es suficiente para este tiempo? Nadie. Pero en tu gracia venimos apelando a tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una palabra que quiero que ustedes tengan presente. Cristo ya ganó la guerra que nosotros estamos librando. El tema de la predicación de esta mañana es la armadura del cristiano para resistir en la guerra. Vamos a estar presentando 3 puntos. Vamos a ver la guerra como un conflicto y es el más antiguo que se ha llevado a cabo. De segundo, vamos a saber cuál es, o mejor dicho, toda la armadura que tenemos que ponernos para poder librar esta batalla. Y al final vamos a ver los últimos conceptos que le presenta Pablo a los Efesios. La palabra de Dios estuvo leyendo en Efesios 10, 6:10 hasta el versículo 18. Vamos a leer nuevamente. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El primer punto a considerar es el conflicto. Esta palabra, al igual que la guerra, es muy utilizada en nuestros días, porque el mundo está lleno de conflictos, está lleno de guerra. Muy cerca de nosotros hay uno. Pedimos misericordia al Señor por el pueblo de Haití. Pero le decimos un punto muy trascendental. Este conflicto que nosotros llevamos, este conflicto es el más antiguo. Yo le dije al principio que ya la guerra fue ganada por nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero Él no se queda quieto. Él no se da por vencido. Él odia al pueblo de Dios, y más aquel que se quiere guardar para su gracia.
tenemos que tener y saber que una de las debilidades más grandes que tiene el pueblo de Dios, o uno de los errores más grandes, es minimizar el enemigo de nuestras almas. Nuestra lucha es día a día contra Satanás. Como les dije, él odia al pueblo del Señor. Tenemos que saber que debemos correr el riesgo, no podemos correr el riesgo de pelear a la ligera. Debemos de hacer uso de todos los recursos espirituales que tenemos. Luchad con coraje y con determinación. No subestimes a tu enemigo. A diferencia de otros conflictos, sin temor a equivocarme, este es el más antiguo. En toda guerra hay dos ejércitos. Hay dos ejércitos que se enfrentan. Todos somos participantes de este conflicto. Aquí en este conflicto no hay personas neutrales. Por eso le decimos a los amigos que están alrededor nuestro que este mensaje también es para ustedes. Porque si ustedes no están en favor de Dios, están entonces en contra. Tenemos que tener presente que el que no lucha en favor de Dios, el que no está en favor de Jesucristo, está entonces siendo partícipe de que el enemigo lo utilice con sus artificios, con sus interrogantes, con sus cuestionamientos. El mundo te va a presentar una propuesta. Esa viene de parte de Satanás. No crea que ha cambiado el enemigo. Tú entonces estás participando en contra de nuestro Señor. Ahora, en Efesios 6:12 dice la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme allá, mis hermanos, en la parte A. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, si tenemos esta guerra con huestes espirituales, lo vamos a estar combatiendo con nuestros propios conceptos, con nuestro propio pensamiento, con nuestra humana debilidad. No, tenemos que combatirlo con la palabra de Dios. Son enemigos espirituales. La guerra se lleva dentro de nosotros. Es en nuestra alma. No es un pleito físico que tú tienes, aunque en momentos hayan personas que se dejan utilizar por el enemigo para poner tropiezo. Hay momentos que también tu propia alma es un tropiezo para otro. Dice segunda carta a los Corintios, nuestro amado hermano Pablo, en el capítulo 10, versículo 4, porque todas las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Como le dije, no son carnales, tenemos que bien utilizarla. Estamos enfrentados a un enemigo fiero, un enemigo poderoso, un enemigo astuto. Y una palabra que le dije a los hermanos ayer cuando iban a evangelizar: sean perseverantes, porque el enemigo de nuestras almas es perseverante. Él sabe que él perdió esta guerra, pero, como le dije, él odia al pueblo del Señor. Así como Cristo presentó defensa, que lo podemos encontrar en Mateo 4:4, Mateo 4:6 y Mateo 4:10, nuestro Señor amado Jesucristo solo le dijo cuando fue tentado por Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Quiere decir que es con la palabra de Dios que tú vas a poder combatir a el enemigo de nuestras almas. Amén. Pero Dios no nos ha dejado
o no nos ha enviado a una batalla sin prepararnos. Él no ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente y nos ha provisto de una completa armadura. Está claro, mi hermano, de que usted, al ser participante del ejército de Dios, usted fue preparado para poder combatir. Usted no tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo primero se presentó por nosotros. Él entregó su sangre preciosa por ti y por mí. Así también tú vas a estar seguro, completamente seguro y confiado de que el Señor está contigo y tú puedes continuar la batalla que estás librando. Amén. Ok, mis hermanos, ya hemos visto que tenemos un conflicto. Ya estamos claros que estamos en una guerra. Ya entendemos que es en nuestra alma que se libra esa batalla. Ya hemos identificado el enemigo. Ahora vamos a una parte vital. Dice William Burnell en su libro El cristiano con la armadura completa: ¿qué soldado va a ir a la guerra sin un estímulo? Él podría ir a la guerra, pero va a la guerra a perder, porque no tiene un estímulo X. Entonces, usted y yo somos soldados y necesitamos un capitán. Este capitán es Pablo. Pablo, así como le presentó un ánimo, una exhortación a los efesios, así también nos la presenta a nosotros. Dice Pablo en el libro en la carta a los Efesios. De antemano tenemos que saber que cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba preso. Y él, estando preso, todavía alienta al pueblo a seguir hacia adelante, a seguir la lucha. Dice Efesios 6, en su versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme, pues vuestro adversario volverá de nuevo a atacar. La firmeza tiene que estar presente. Por eso es que Pablo, como todo buen capitán, exhorta al pueblo, nos exhorta a nosotros también a poder estar firme y a saber que hay una armadura que nos tenemos que poner completa. Debemos de ponernos toda la armadura, pieza por pieza. Debemos de ceñir los lomos con la verdad. Debemos de colocarnos la coraza de justicia. Debemos calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. El escudo de la fe tiene que estar al frente y el yelmo de la salvación tiene que estar presta para cuando vengan los ataques, y la espada del Espíritu, que es con aquella que nosotros nos vamos a defender. Quiere decir que los primeros 4 puntos de la armadura solamente son para resistir. Por eso es que en este punto Pablo llama a estar firme. Quiere decir que con los ataques tú no vas a atacar directamente, pero sí vas a estar firme y puesto, confiado, teniendo la fe en que Cristo es el que va a pelear vuestras batallas. Amén. Observamos en nuestro texto de Efesios, versículo 11, vestido de toda la armadura, tomar toda la armadura. En este punto hay que estar claro de que hay una palabra que me llamó poderosamente la atención con el estudio, que dice, en el día malo. Entonces, mi hermano, solamente es en el día. Solamente es en el donde se aflora el sol, como lo podemos ver en la mañana. No, mis hermanos, recuerde que la guerra es interna, es en nuestra alma.
Por eso puede ser de noche, puede ser a mediodía, puede ser a cualquier hora del día. El día malo no avisa. Hay un dicho que lo dice popularmente. Quiere decir que todos los días pueden ser malos o todos los días en un momento determinado van a ser buenos, pero siempre con la ayuda de nuestro amado Jesucristo. Dice la palabra de Dios, no la palabra de Dios. Hay un punto que hay que destacar. Una de las armas más poderosas que nuestro enemigo va a utilizar es el desaliento. Él te va a decir a ti y a mí, no vas a poder, no lo intentes, eres demasiado débil, eres torpe. Tiene buenas intenciones, pero eres un cristiano mediocre y derrotado. Le digo, mis hermanos, que nuestro enemigo Satanás tiene la razón en un punto que le voy a explicar. Por un momento, en ciertas acusaciones, él se refiere a nuestra torpeza, porque no podemos enfrentar el enemigo con nuestras propias almas, o mejor dicho, con nuestros propios medios. Nuestra propia fuerza nos hará perder. Ahora, si tomamos correctamente la armadura de Dios y nos la colocamos antes de salir de nuestros hogares, vamos a dejar a nuestro enemigo en ridículo, porque no estamos pensando en nuestras propias fuerzas, sino en lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver un ejemplo en este punto, el cual lo vamos a ver en la vida del rey David. David nunca había podido vencer al gigante con los medios que le presentaban sus entornos. Cuando le digo sus entornos, es el rey Saúl al cual me refiero. David dice en primera Samuel, capítulo 17, versículo 38. Vayan allá, mis hermanos, por favor, acompáñenme con la lectura de la palabra de Dios, para que puedan confirmar lo que le estoy diciendo. Primero, libro de Samuel 17, 38 al 39. Dice la palabra de Dios: después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una coraza de malla. ¿Qué hizo David? En el versículo 39, mis hermanos. ¿Qué hizo el rey David? Lo pueden leer en voz alta. ¿Qué hizo David? Dice, David se lo puso, se ciñó la espada, probó a andar unos pasos. ¿Pero qué pasó después? Le pregunto, mis hermanos, ¿qué sucedió? David no pudo dar un paso, porque no estaba acostumbrado a andar con dicha armadura. David venció al gigante con una honda y con una piedra. Esta honda y esta piedra era la que Dios necesitaba para demostrarle que es en las fuerzas de Él, que es en su misericordia que nosotros vamos a vencer. Es en sus fuerzas, no en las nuestras. Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proezas y hollaremos a nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Es descansar en su poder. Amén. Es pelear con coraje y portarnos varonilmente. El portarse varonilmente lo encontramos en 1 Corintios. Dice 16, portaos ante todo varonilmente. Estad firmes. Tenemos que tener una decisión de que nosotros ya tenemos la guerra ganada en Cristo Jesús, y en su gracia y en su poder vamos a seguir la batalla. En algunas batallas vamos a ser derrotados. Duele mucho el ser vencido, pero mi hermano, sigue firme. Nuestro rey, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La victoria del creyente es segura. Aquí podemos entrar inmediatamente a nuestro tercer punto. En el tercer punto vamos
a considerar cómo vamos a estar firmes. Ya pudimos ver al principio del mensaje que es un conflicto que llevamos. Nos damos cuenta de que ese conflicto fue ya ganado por nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Pablo les reta a aquel batallón, a aquella iglesia, que sea firme y que confíe que va a ser vencedora. Pero ¿cómo tú puedes estar firme, mi amado hermano? La palabra del Señor es la que le da la firmeza. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es el cinturón que ajustaba la armadura al cuerpo de aquel soldado. La armadura estaba ajustada por el cinturón para que en la batalla, cuerpo a cuerpo, este soldado no le sería incómodo. Recuerde que aquí nosotros nos estamos ejemplificando a cómo un soldado iba a la batalla. Este cinto es la palabra de Dios. Hay que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso se insiste bastante en los miércoles en memorizar la palabra de Dios. No es fácil, les soy sincero. Soy partícipe de que hay dificultad, pero tenemos que luchar, tenemos que tratar de memorizar los versículos, tenemos que llevarlo, porque dice Josué 1:8, nunca, vamos allá por favor mis hermanos, yo lo tengo aquí, pero me gusta que ustedes lo busquen por favor. Josué 1:8, ¿qué dice Josué 1:8? Este versículo ya lo hemos aprendido de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Quiere decir que esa palabra es la que te va a dar seguridad para poder combatir, para poder seguir luchando, para poder ganar esta fiera guerra que llevamos con nuestro enemigo, contra nuestro enemigo Satanás. También en el libro de Juan 17:17 identificamos que la verdad es la palabra del Señor. Dice Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos darnos cuenta de que la palabra de Dios, antes de salir de nuestros hogares, tienes que ponerte aquella armadura. Tienes que vigilar que tu tiempo a sola con Dios sea provechoso. Hay un libro que nuestro pastor escribió, algunos lo tenemos, y dice el tiempo a sola con Dios. El tiempo a sola con Dios es necesario, porque recuerda, mi hermano, que nuestra batalla es día a día. No hay un día de tregua. Todos los días tú vas a tener luchas y pruebas y situaciones. Tú tienes que darte cuenta de que yendo, colocándote aquella armadura, vas a poder resistir en el día malo. Dice la palabra del Señor en Efesios versículo 14, el cual nos va a llevar a nuestro segundo punto, que es la coraza de justicia. Mi hermano, aunque el mundo ande de cabeza, aunque el mundo ande capa caída, solamente buscando sus beneficios y denotando cuál es el más fuerte, nosotros tenemos que aplicar la justicia de Jesucristo. La justicia de Cristo es el camino por donde nosotros debemos andar. ¿Andas tú con la justicia de Cristo o anda con la justicia del mundo? Hay que considerar y hay que siempre hacerle pregunta al texto, como lo dice nuestro amado pastor. La palabra del Señor en el versículo 15 continúa diciendo, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que anunciar la palabra de Dios. Esto nos llama a evangelizar.
a que cada hermano que se ha comprometido con Jesucristo, que es un soldado que está en una batalla fiera, tiene que hacer su parte. ¿Cuál? Hablarle a otro de todas las cosas buenas que Dios ha hecho con su vida. No seamos cristianos callados. Tenemos que también aprender a bien atacar a nuestro enemigo. Hay muchas almas que necesitan que nosotros le presentemos la palabra de Dios. Pero a veces usted no anda con la Biblia en mano. Hay veces que usted anda con un celular. Recordemos, mis hermanos, que con nuestras vidas también somos una carta leída. Vamos a fracasar en momentos, pero tenemos que levantar la cabeza, pedir perdón y seguir hacia adelante. Poder seguir luchando. Continuamos en el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis atacar todos los dardos de fuego del maligno. Recordemos que Él nos conoce. Él tiene años estudiando al ser humano. No crea que tú vas a hacer la diferencia. No creas que si Él atacó a tu amado Señor Jesucristo, a ti no te va a atacar. A ti también te va a atacar. Contra ti también va a presentar sus propuestas. Pero tenemos que tener el escudo de la fe. Confiar plenamente en quien venció en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de Jesucristo es la que nos presenta justo. La sangre preciosa de Jesucristo es aquella que se encarga de obrar en nuestro favor. Dice en el libro de Salmos 18:30, Jehová es escudo a todo lo que en él esperan. ¿Espera tú en Jehová? Es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. En el versículo 17 podemos tocar el punto en el cual hablamos del yelmo de la salvación. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque el yelmo era utilizado, el casco que utilizaba el soldado romano no le dejaba distraerse. El casco era cerrado. Quiere decir que solamente le permitía enfocarse hacia el frente. Él solamente tenía como objetivo lograr aquella batalla, vencer a aquel enemigo. Hay momentos que se caerá el soldado amigo. Hay momentos que se caerá, que tropezará en conjunto contigo, pero el yelmo de la salvación no te permitirá cambiar de óptica. No te dejará ver la situación puntual que está sucediendo a tu alrededor. Te permitirá darte cuenta de que la salvación de Cristo, la salvación es entre tú y Jesucristo. Una salvación perfecta que Él presentó en favor tuyo. Por eso es que no podemos dejar que las distracciones nos hagan fallar. Así como en un momento determinado, las aguas, las olas, tornaron ese pensamiento de aquel discípulo amado, y él presentó ante el Señor sus súplicas y dijo, no me dejes, no me dejes. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo le dijo, si te dije que vinieras a mí caminando sobre las aguas, ¿por qué dudaste? Hay muchas dudas en nuestros corazones que nos van a hacer en un momento determinado entorpecer el trabajo que debemos hacer por la obra del Señor. Sacrifícate por la salvación que Dios ha puesto en la cruz del Calvario por ti. No deje que las situaciones de esa vida te lleven a flaquear. No deje que en un momento determinado aquella armadura, por falta de una pieza, te haga fracasar. Toda la armadura es necesaria. Toda la armadura es imprescindible
para poder lograr vencer en el día malo. Tenemos que ponérnosla toda, no simplemente una pieza, no como ir en un momento determinado a colocarnos las vestimentas que uno cambia de acuerdo a la temporada. Aquí no podemos utilizar este ejemplo. Tenemos que colocarnos toda la armadura para poder luchar y poder vencer. Ya llegamos al punto en el cual tenemos que poder aplicar, o mejor dicho, bien aplicar lo que acabamos de escuchar. La palabra de Dios es rica. Este mensaje es inmenso. La armadura de Dios se puede detallar punto a punto y cada punto de la armadura tomaría un mensaje. Pero nosotros vamos a tomar, como quien dice, un punto general. Vamos a ver puntos focales, o mejor dicho, acabamos de ver puntos focales de la armadura. Ahora vamos a la aplicación. De primera línea, tú estás en el ejército de Jesucristo. Tú tienes que tu firmeza ponerla en su palabra. Sabemos que estamos librando una guerra contra un enemigo poderoso, una guerra contra un enemigo muy fuerte. Este enemigo, Satanás, no tendrá misericordia de ti. No ha tenido misericordia ni de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora la podrá tener en un momento determinado de ti. Lo dudo. Pero hay que estar claro que somos participantes de este conflicto. Tenemos que seguir la buena batalla, tenemos que luchar, tenemos que tener la vista siempre al frente y saber que esta guerra no tendrá fin. Aquí no hay tregua. Escuchamos en las guerras seculares que hay un punto de tregua, pero aquí no hay un acuerdo. Aquí hay una batalla feroz que se tiene que librar cuerpo a cuerpo, pero dentro de nuestra alma. Amigo, hoy tú que estás alrededor nuestro, te decimos, ven a participar, ven a ser parte del pueblo de Dios. No siga participando de lo que el enemigo te presenta. No siga siendo tropiezo para tu propia alma. No deje que en un momento determinado te pongas en el punto en el cual tú digas, no, eso no va conmigo. Yo estoy solamente en la tribuna, viendo el conflicto, observando cómo otro lucha. Eso no es así, mi hermano. Te quisiera llamar hermano, pero estás luchando en el ejército contrario. Quisiera que tú escucharas la palabra que hoy es presentada y que te pusiera toda la armadura de Dios. Que vinieras a los pies de Jesucristo. Que le entregaras tu alma, porque es una lucha feroz y nos duele bastante saber que personas que nosotros queremos tanto todavía no han abrazado a Jesucristo, todavía no se han colocado la armadura. Nosotros no somos quien para cambiar los corazones, solamente le presentamos el Evangelio. Solamente con debilidad te decimos, ven pronto a los pies de Jesucristo. No deje que pase otro día más. Si llegaste a este lugar, si estás escuchando la palabra de Dios, es por su misericordia, es por su bondad. Él te presenta hoy su armadura. ¿Te la quieres poner? ¿Quieres ponerte la armadura de Jesucristo? Es una gran pregunta, pero tienes que contestarla tú. Nadie lo podrá hacer por ti. Ni un familiar, ni un padre, ni una madre, ni una tía. Ni alguien que diga, ay,
familiar es cristiano. Él es cristiano, pero tú todavía no lo eres. Tú necesitas venir a Jesucristo y colocarte la armadura y salir a hacerle la guerra. Recordemos, mis hermanos, no hay en un momento determinado personas neutrales. Nos convertimos en neutrales siendo cristianos cuando no hacemos la labor que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos que predicar, tenemos que bien aplicar lo que escuchamos y no podemos tener la indecisión de que si somos vencidos nos vamos a quedar de rodillas. Tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, tenemos que salir hacia adelante, tenemos que guerrear contra un enemigo fiero, un enemigo astuto, pero que fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Hasta aquí la predicación de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos gloria. Te pedimos, Señor, que tú impartas las palabras que acabamos de presentar. Te suplicamos, Señor, que en tu misericordia, que en tu amor, que en tu bondad, tú permitas, Señor, que las personas que acaban de escuchar de tu evangelio vengan, Señor, y se entreguen a Jesucristo. Señor, no tomes en cuenta la debilidad de tu humilde siervo. Permite, Señor, que también yo pueda bien aplicar todo lo que he expuesto. Ayúdame, Señor, a poder lograr, a poder seguir hacia adelante, porque esta guerra se libra día a día. Todos somos partícipes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, mis hermanos.